visitan Martín Lippbach, abogado, magíster en finanzas de UCEMA, abogado de la UBA en Buenos Aires. Carlos me ayuda con el otro título, fundador y CEO. Fundador y CEO de la Untitled Strategic Legal Consulting, que es una empresa dedicada justamente a ver la situación legal de las inversiones extranjeras, ¿no? Martín llegó ayer a Bolivia, se va mañana a Santa Cruz. Particularmente yo le preguntaba si viene con cierta frecuencia y cómo lo ha recibido Santa Cruz y Bolivia en las últimas horas. No, me recibieron muy bien. La verdad que súper cómodo de estar acá. Hace tiempo que quería venir, el año pasado no pude hacerlo y estoy contento de estar acá. La verdad que sí, muy buena recepción, feliz de estar acá. ¿Lo trae particularmente el interés de estudiar Bolivia o tiene algunas otras actividades? Es un poco una mezcla. Vine a ver clientes, vine a ver firmas de abogados con las que trabajamos en planificación patrimonial. Di alguna charla, me junté con gente que colabora en una fundación que yo tengo. Ahora te vengo a visitar a ti. Así que es un poco una mezcla entre cuestiones que me interesan a nivel más filosófico, como esto de que hablábamos de paraísos fiscales y infiernos tributarios, y compromisos laborales también. Claro. Ahora, Martín, ¿qué diferencia, deben haber muchas, hay entre el concepto de paraíso fiscal y de infierno fiscal? Porque se dice que habitualmente los empresarios buscan los paraísos fiscales. Mira, muchas cosas al respecto. Primero que nada, los capitales son mimosos, es decir, van a donde los traten bien. Sean de empresarios o sean de cuentapropistas o de ahorristas privados y demás. Uno quiere poner su dinero en un lugar donde lo van a dejar después moverse y no le pongan comisiones altas y demás, y donde hay seguridad jurídica. Entonces la gente busca lugares donde el dinero esté bien cuidado. Pero no solamente de impuestos. No solamente impuestos. De hecho, yo le digo siempre, en nuestra oficina, que nos dedicamos a planificar patrimonios, a proteger patrimonios, la principal preocupación es seguridad jurídica. O sea, yo cuando discuto con una familia boliviana, o con una familia argentina, con una familia ecuatoriana, o venezolana, o guatemalteca, o mexicana, lo que dicen es: queremos estar a salvo de estos gobiernos que cada tanto aparecen en la región, en algunos países más que en otros, y donde nuestro dinero y nuestro esfuerzo de toda nuestra vida está en peligro. Entonces en Latinoamérica hay una tendencia, con pocas excepciones, a lo que uno tiene como excedente, guardarlos fuera del país donde uno vive. Durante más de 30 años, te diría en los 90, empezó esta diatriba o dialéctica contra los paraísos fiscales. Y a mí llegó un punto hace varios años que se me ocurrió el término infierno tributario, que después lo copiaron muchos, entre ellos el presidente argentino Milei. Escribí un libro que se llama Paraísos Fiscales e Infiernos Tributarios, porque me parecía que la gente estaba de alguna manera criticando por demás el paraíso fiscal, cuando en realidad el paraíso fiscal es una jurisdicción que protege el patrimonio, que protege la privacidad, que protege el derecho de propiedad, que tiene seguridad jurídica, que tiene competencia fiscal. Y se olvidan que hay un montón de países que están en el lado opuesto. Entonces nosotros lo que hicimos, un trabajo en mi fundación, donde dividimos los países en cuatro grupos. Por un lado tenemos países de altos impuestos, pero que tienen alta seguridad jurídica. Por ejemplo, los países europeos. Sí. O sea, Suecia es un país de impuesto alto, no es un infierno tributario. Después tenemos otros países que también son, entre comillas, consistentes, porque no te ofrecen nada, pero tampoco tienen impuestos, que son lo que llamamos estados fallidos. Normalmente, ¿ejemplo? Y muchos estados africanos tienen eso. O sea, es la ley de la selva, pero tampoco te cobran impuestos. Y después tenés estas dos categorías que hablamos. Tenemos paraísos fiscales, que son países con bajos impuestos y con alta seguridad jurídica, desde Suiza y Estados Unidos hasta Caimán, BVI, Panamá y demás. Y después tenemos la peor categoría para mí de las cuatro, que son países que por un lado te cobran impuestos como si estuvieras en Europa, y por otro lado no te dan una seguridad jurídica para que puedas hacer tus negocios tranquilo y en paz, y tenés que andar protegiéndote en otro lado. Esos son los infiernos tributarios. Nosotros venimos haciendo este ranking hace ya 4 años con información pública de la ONU, del Banco Mundial, donde analizamos, por un lado, aspectos tributarios y por otro lado, aspectos de gobierno corporativo, de gobierno institucionales, por decirlo de una manera. Y la conclusión en los últimos años fue que países como Venezuela, como Argentina, como Rusia y como Bielorrusia andaban alternando las primeras 4 posiciones ya hace 4 años. En el primer lugar de infiernos fiscales. El primer lugar de infiernos tributarios, sí, correcto. Infiernos fiscales, lo mismo, ¿no? Sí. Es lo mismo. Bolivia califica como infierno tributario, no tanto por la presión fiscal, porque Bolivia tiene un régimen tributario que tiene muchas cosas para mejorarse, pero no es de los peores, digamos, en definitiva. Pero la debilidad institucional de tener una expresidente presa con un proceso dudoso, de tener manifestantes en contra del régimen actual
también presos, y este tipo de cuestiones no ayuda a la seguridad jurídica. Hoy tenemos estas comisiones para sacar dinero afuera. Los conflictos sociales. Los conflictos sociales, una situación política donde no se ve una salida demasiado clara. Acuérdense que una de las primeras razones o causas de la inseguridad jurídica es la inestabilidad política. Cuando hay países, lo hablamos fuera del aire, cuando hay países como Uruguay o como Chile, donde se alterna izquierda y derecha, entre comillas, pero no hay grandes cambios, esos son países, mismo Estados Unidos, en definitiva. Hoy en Estados Unidos se vive igual que hace 7 u 8 años, y antes estaba Trump y ahora está Biden, y no hay grandes diferencias. Martín, ¿no tiene relación con el modelo económico, con la corriente ideológica de los gobiernos estos de infiernos tributarios y paraísos fiscales? Generalmente los gobiernos liberales son... se incorporan... digamos, el componente impositivo, que es un 60% de la puntuación de los países, tiene un componente ideológico. Los gobiernos liberales tienden a tener estados más chicos, que representan el gasto público un porcentaje más chico del PBI, por ende pueden bajar impuestos, con lo cual en general los países liberales tienen impuestos más bajos. El tema en Latinoamérica es que aún los países de corte liberal tienen una excesiva burocracia, tienen un cierto nivel de inseguridad en la corrupción en la justicia. Países de vuelta serios y de tradición democrática tienen igual peores resultados que si uno compara con los países europeos, por ejemplo. Martín, ¿qué tiene que hacer en materia tributaria Bolivia para ir clasificando en el campo de paraíso fiscal, por ejemplo? Mira, en primer lugar tiene que haber una defensa un poco más fuerte de la propiedad privada. En segundo lugar, debería haber menos inestabilidad política. El tema tributario en Bolivia, Bolivia es muy parecido a Argentina en el sentido de la gran informalidad que hay en la economía. Entonces, eso genera un sistema tributario de por sí distorsivo, porque vos tenés la mitad de la gente que paga impuestos, la otra mitad no. Entonces, hay un concepto que es importante, que la gente en general no lo comprende o no lo conoce, en materia fiscal, que es el siguiente. Todos hablamos de presión fiscal, presión tributaria, presión fiscal, calculamos cuántos puntos del PBI es, 29, 30, lo que sea. Y esa es una medida muy parcial. Es como si para decir si una persona es flaca o gorda, solamente miramos el peso, pero no miramos la altura. El concepto que uno tiene que analizar es el de esfuerzo fiscal, es decir, cuánto le cuesta al contribuyente a pagador de impuestos hacer frente a esa presión fiscal. Entonces, a un boliviano, cuando la mitad de la gente no paga impuestos, aunque el impuesto sea bajo, el esfuerzo es el doble que en otros países. Entonces, obviamente lo que hay que hacer es terminar con la informalidad, tener un sistema donde más gente pague, pero impuestos más bajos, y además, por otro lado, tenemos diferentes tipos de impuestos que crean diferentes incentivos. En Bolivia es uno de los 4 países de Latinoamérica y uno de los 7 países de todo el mundo que cobran impuesto al patrimonio. Ese es un impuesto que... O la grande fortuna. Exactamente. Entonces, el IGF, digamos, el impuesto a grandes fortunas, ¿qué genera? Genera desincentivos para ahorrar, para invertir y demás. Es uno de los peores impuestos que hay. Partiendo de la base que los impuestos son males necesarios, nadie está contento pagando impuestos. Una cosa es un impuesto al consumo o a las ganancias, donde yo estoy mostrando capacidad contributiva de alguna manera. Otra cosa es un impuesto a mi patrimonio. Yo ya pagué este impuesto. O sea, cuando yo gané plata ya pagué el impuesto. Ahora que porque lo tengo me voy a tener que pagar de vuelta. Entonces, hoy pareciera como que Bolivia está en una situación donde depende del 80% del ingreso de 20 familias. Y eso es lo que está mal. Debería depender de una cantidad mucho más grande de gente que paga un impuesto mucho más bajo, en definitiva. ¿Y cómo hacer para formalizar la base impositiva? Que es un problema común, parece, de América Latina. Es un problema. Brasil, ¿cómo está ahí, por ejemplo? No, Brasil está mejor. Brasil está mejor. Obviamente hay economía informal, pero está mejor. Yo creo que lo que tenés que hacer básicamente es, digamos, reducir el tamaño del Estado para poder bajar impuestos en general. Correcto. Y que se produzca un efecto de derrame positivo. Obviamente, el que no paga nada va a tener que empezar a pagar un poquito. Pero bueno, si el país crece, en definitiva, los que más se benefician también son los que menos tienen. O sea, en general, las familias ricas no dependen de que el país crezca. Ya están hechos, están bien. El problema es todo el resto de la gente que vive en informalidad, que por ende tiene más dificultoso el acceso al crédito, entonces tampoco puede crecer. Entonces hay todo un círculo, digamos, vicioso cuando estás con una economía en negro tan grande, digamos. Ahora, Martín, Sudamérica, Centroamérica, por ejemplo,
porque somos los más cercanos, dirán, a ver, ¿qué empresario le podría interesar ir a Costa Rica, por ejemplo? Paraguay se está hablando mucho aquí en Bolivia. ¿Y cómo está la situación de estos países en términos de la clasificación? Bueno, Paraguay, Chile, Colombia, Perú. A ver, Argentina ya sabemos. Argentina ¿no? sabemos, ¿no? Sí. A ver, América Central en general Sí. están bastante bien ubicados. El mejor ubicado en toda Latinoamérica es Uruguay. Uruguay. El resto de países de América Central están muy bien ubicados porque en general son países donde la inseguridad jurídica no es tan grande y además tienen lo que se llama un sistema de renta territorial, es decir, solo pagan impuestos por ganancias que tienen en su territorio. Honduras, El Salvador, Costa Rica, Guatemala no pagan ganancias por lo que uno tiene fuera. Entonces, una familia en Costa Rica gana cierto dinero, lo manda a un banco en Estados Unidos, todo legal, todo blanco, pagando sus impuestos. Las ganancias que están generando fuera del país no pagan impuestos. Entonces tiene un sistema que es un poco más competitivo. En Latinoamérica, Paraguay tiene un buen sistema tributario. Mucha gente, de hecho, lo ve con admiración. Tiene lo que se llama un flat tax en materia de ganancias. Es una misma alícuota toda la gente. Tiene un impuesto de ganancia del 10%, un IVA del 10%. O sea, es muy competitivo, pero es un feudo. Es decir, es un país gobernado por 10 familias donde se van alternando en el poder, salvo una pequeña interrupción de Lugo, y de la izquierda, digamos, la derecha gobierna y eso genera mucha corrupción histórica, digamos, en Paraguay. Paraguay por primera vez entra en el ranking nuestro como infierno tributario por esos problemas, no tanto por el tema fiscal. De corrupción. Dentro de Latinoamérica, además de América Central, como te decía antes, Uruguay rankea muy bien, Chile en general rankea muy bien. Perú está mejor que otros, o sea, Perú está en la mitad de la tabla. Está un poquito mejor que Colombia y Brasil está en la lista de infiernos tributarios, sobre todo ahora con el triunfo de vuelta de Lula, mayor presión tributaria. O sea, en Brasil sí es más que nada por un tema impositivo. Brasil se volvió un país con muchísimo esfuerzo fiscal para sus contribuyentes. Voy a cambiar un poco diametralmente en la última parte de esta conversación tan interesante de Martín Lidbach para preguntarle sobre sucesión. Usted conoce mucho de sucesión en las empresas. En Santa Cruz tenemos mayoría de empresas familiares. Sí. Y se discute mucho este tema. ¿Qué puede recomendar usted a quienes les escuchan que tienen una empresa familiar y está discutiendo este tema de la sucesión? Hay muchas cosas para decir. Sí. Obviamente, dentro de lo que es la planificación patrimonial, la optimización fiscal, la búsqueda de seguridad jurídica que hablamos antes es un objetivo, pero el otro objetivo fundamental es el tema sucesorio. Y ahí hay muchas cuestiones para analizar. Primero, acá no hay una libertad, digamos, testamentaria donde uno le puede dejar a cualquiera que quiera. Hay una parte que entiendo que es del 20% solamente que se puede dejar con libertad, con lo cual muchas veces el consejo a una familia boliviana pasa a ser quizá armar una empresa holding en otra jurisdicción que tenga más libertad, y eso permite muchas veces mantener una de las grandes claves del éxito empresarial, es mantener la propiedad de la empresa toda junta, que no se atomice. Mucha gente, y es muy común escuchar y leer en libros de management, que los abuelos fundan la empresa, los hijos la expanden un poco y los nietos la funden. Sí. Y todos explican eso o se basan para explicar eso en que, los nietos tienen la vida muy cómoda, ya nacieron con plata y demás, que en muchos casos puede ser cierto. Ahora yo vi un montón de nietos o bisnietos de millonarios con muchas ganas de trabajar y con mucha fuerza, no hay que ser prejuicioso. Sí. Pero lo que sí veo es que en la tercera o cuarta generación, si no hay una buena planificación, el capital queda atomizado. Entonces, supongamos que vos tenés 2 hermanos que vienen de Italia, que ponen un negocio de venta de zapatos de cuero acá en Bolivia. Y son 2 hermanos que con sus mismos padres, con su mismo origen, con una capacidad económica parecida, con poca diferencia de edad, ven el mundo de una manera muy similar, hacen una fábrica, pues no tienen que ni discutir los términos, empiezan a trabajan como locos. Después, ¿qué pasa? Uno tiene 2 hijos, otro tiene 5 hijos. Uno se casó con una sola persona, el otro tuvo 2 matrimonios, entonces tiene hijos muy chicos y muy grandes. Entonces, tenemos una segunda generación que ya en vez de que cada uno tenga 50% y que tomando un café puedan tomar una decisión, ya tenemos en ese caso 6 o 7 con porcentajes muy atomizados. Entonces uno de los primos se junta con otros 3 de otro lado y pueden tomar decisiones. Y ni hablar cuando pasamos a la siguiente generación, que en lugar de ser 7 primos, terminan siendo 35 primos segundos, cada uno tiene el 3 o el 4% de la compañía, y eso genera un montón de problemas. Entonces, tener el patrimonio
consolidado, tener un protocolo familiar, tener claro el rol de cada uno, hablar de esos temas en familia, decidirlo juntos, hacer reuniones familiares para que esta separación de edades no genere problemas. Hay un montón de cosas para hacer, pero eso te diría que es empresas lo digamos, básico. grandes, ¿no? O sea, no una empresa chica, una empresa grande, familiar, que acá hay muchas, como bien decís vos, es lo principal. Bien, Martín, le agradezco muchísimo la visita, que no sea la primera, vamos a esperar lo que venga en otras oportunidades, ojalá sea pronto para seguir conversando temas tan interesantes. Voy a estar viniendo seguido. Esperamos su ranking también. Lo vamos a estar distribuyendo. ¿Cuándo sale? Lo estamos tratando de diseñar, 1 o 2 semanas más. Así que ya está. Así que no, gracias a vos por la invitación, un placer estar acá y esperemos repetir, por supuesto. Claro que sí. Martín Litvak estuvo con nosotros. Una pausa y ya volvemos.